En el pasado video sobre el mandamiento del amor, dentro de la serie Los Mandamientos de Jesús, nos referimos principalmente al amor al prójimo, a cómo podemos incrementar y vivir el amor al prójimo, que es una de las partes fundamentales de este mandamiento. En este nos dedicaremos más bien a estudiar cómo podemos amar a nuestro Señor, cómo podemos incrementar el amor a Jesús. Bien, primero hay que reconocer que no se puede amar a quien se teme. Y desafortunadamente muchas personas mantienen un cierto temor de Dios, un temor que no es sano. Muchas veces hemos oído proveniente del Antiguo Testamento textos en los que se habla del temor de Dios. A veces textos muy definitivos, como por ejemplo el que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero sin embargo, aunque en la mayor parte de las veces se suele entender el temor de Dios como el temor de ofender a Dios, lo cierto es que muchas personas mantienen un cierto miedo a Dios, miedo a que les castiguen, miedo a pecar y no ser perdonados. Todo eso es erróneo. Lo que el Señor nos ha enseñado, y una de las novedades mayores de la revelación, es que el amor del Señor, el amor de la nueva revelación, del Nuevo Testamento, echa fuera todo ese temor que se tendría o se podría tener respecto de Dios. Antes de entrar en ese misterio, recordemos, aunque sea brevemente, las palabras que el Señor le dijo a Santa Margarita María de Alacoque, y que son las siguientes. He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres que no se ha ahorrado nada, hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Con esa declaración del Señor, con esas palabras, debemos echar totalmente fuera de nuestra mente una visión errónea de nuestro Señor, una visión errónea de Dios como alguien que está vigilándonos para castigarnos. No es así. Él está siempre con un amor infinito, cuidando de nosotros, ayudándonos y haciendo que crezcamos en la vida de la santidad. Lo que San Juan nos dice es esto: no cabe temor en el amor. El amor pleno expulsa el temor, porque al temor extraña castigo. Ese es el miedo que muchos tienen. Así que quien teme no ha alcanzado la plenitud del amor. Nosotros mantengamos esto en mente, el amor del Señor, como el primer paso para amarle a Él. Para corresponder a ese amor, hagámosle nosotros el honor de amarle lo más que podamos. Hagamos un ejercicio, digamos, comparativo. Analicemos el Salmo 111, que se conoce como Beatus Vir, y en algunas Biblias ya está como el número 112, por ejemplo, en la de Jerusalén. ¿Qué dice este salmo? Dice en su primer texto, en su primer versículo: dichoso el hombre que teme al Señor y se complace de lleno en sus mandamientos. Sigue el salmo alabando a este personaje, a este hombre que teme al Señor y cumple sus mandamientos. Sin duda se refiere el salmo sobre todo a nuestro Señor Jesús y por extensión también a todos sus buenos servidores, a los que hacen lo mismo, cumplen sus mandamientos. Pero cambiemos una sola palabra de este salmo y en lugar de temor, como nos aconseja San Juan, echemos fuera el temor y pongamos en su lugar el amor. ¿Qué resultará? Resultará dichoso el hombre que ama al Señor y se complace de lleno en sus mandamientos. Qué diferencia tan aparentemente sutil, pero de consecuencias tan profundas. En el primer caso, se complacen los mandamientos del Señor por temor, en el segundo, por amor. Y eso es precisamente lo que el Señor nos pidió, que cumpliéramos sus mandamientos por amor. Porque el que cumple sus mandamientos, el que los conoce y los lleva a la práctica, ese es el que le ama. Así que amemos nosotros al Señor cumpliendo sus mandamientos. Y tendremos la certeza de que seremos amados de Dios, del Dios Padre, del Espíritu Santo, y que Él, la Trinidad, se manifestará a nosotros. Permanecerá con nosotros, nos ayudará siempre, estará a nuestro lado siempre, y al final de nuestra vida nos llamará a acompañarle por toda la eternidad, que es la meta final de nuestra vida. El texto del Salmo
que hemos utilizado es de la Sagrada Biblia de la Universidad de Navarra como aclaración. Bueno, el principio de la fundamental, pues, que estamos analizando es amar al Señor, a Jesucristo. Ya sé que todos sabemos que es profundamente amable nuestro Señor, que no hay nada más bello que amarle. Pero repasemos cuáles son algunos de los principios, algunas de las prácticas que nos ayudan a amarle más. Y empecemos por lo más obvio. Lo primero es conocerle. No se puede amar a quien no se conoce. Y en esto lo principal es leer y meditar los evangelios. Los sinópticos en primer lugar y luego el de San Juan. Ese es el orden que yo propongo, pero ustedes pueden tomar el que les parezca mejor. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden hacerlo en los comentarios de este video. Hago énfasis en meditar los evangelios, porque los evangelios, la Biblia en general, pero los evangelios en particular también, no se leen como cualquier libro, ni siquiera como un libro importante, ni siquiera como un libro maravilloso. Es el principal de los libros que se han escrito sobre este planeta y probablemente el principal de los que se escribirá nunca. Y por lo tanto debemos leerlo con gran cuidado, con perseverancia, en espíritu de oración. Y por lo tanto tenemos que meditarlo, no solamente leerlo. Bueno, puede ser que a algunos se nos salga difícil entenderlo o profundizar en la vida de nuestro Señor, en conocerle más. Pero tenemos libros excelentes, tenemos muy buenas biografías para acercarnos a Él. En primer lugar, les recomiendo los libros sobre la vida de Jesús que ha escrito el Papa Benedicto XVI. Son dos textos fundamentales que no pueden dejar de leer. Y queridos hermanos, déjenme decirles que si somos católicos y no hemos leído y meditado los evangelios, entonces créanme, estamos en falta. Tenemos que hacerlo. Esa es una tarea fundamental para cualquiera que ama al Señor. También debo advertirles que no todas las biografías del Señor son buenas. Hay algunas que han sido escritas de modo que es más fácil perder la fe que conocer a Jesús leyéndolas. No voy a dar los nombres de esas, pero tengan cuidado la biografía que elijan, sobre todo si proviene de un ambiente influenciado por el protestantismo o incluso algunas que circulan escritas por protestantes, supuestamente teólogos protestantes. Otra clave indispensable para amar a nuestro Señor es la oración. ¿Por qué? Porque no solo debemos conocerle así de lejos, tenemos que estar cerca de Él siempre. Y la oración es fundamental, dice Santa Teresa, que no es otra cosa la oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tener una relación de amistad con el Señor, orar todos los días, orar mucho, platicar de nuestros problemas, agradecerle todas las cosas buenas que nos pasen, pedirle por las que nos hacen falta, reconocer su maravillosa generosidad, adorarle porque Él es Dios. En fin, estar siempre cerca de Dios en la oración. Ahora, esto lo dice Santa Teresa, pero lo dicen todos los santos. San Alfonso María de Ligorio, en un texto sobre precisamente la oración, inicia haciendo una comparación entre muy diversos santos y concluye esto. Venimos a demostrar la misma verdad, la necesidad absoluta que tenemos de la oración para alcanzar la salvación eterna. Y déjenme decirle, y es verdad, que quien ora no se salva. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué razón? Bueno, porque tenemos demasiados enemigos, porque la vida del cristiano es una lucha, porque si no oramos podemos ser frágiles ante los ataques enemigos. Otra es, a práctica, es ver cómo actúa el Señor. Porque viendo lo que hace el Señor aprendemos cómo es Él. En el Evangelio, Él nos dice a sus apóstoles, de hecho, en la última cena, les dice, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Al menos creedlo por las obras. Se refería a los milagros. Y sí, es importante estudiar esos milagros, y no solo por lo maravillosos que son, sino porque nos hablan de Jesús. Muchas veces antes de un milagro escuchamos en el Evangelio, y se compadeció el Señor, y tuvo
tuvo compasión de tal o cual persona, tal cual situación. O de los 5,000 a los que les dio el pan para comer, tuvo compasión de ellos. Esa compasión del Señor está presente en muchísimas ocasiones antes de un milagro. Bueno, estudiemos sus milagros, no solo por lo grandiosos que son, sino porque nos hablan del maravilloso corazón de nuestro Señor Jesús. Bueno, pero no se ha actuado allá en aquellos tiempos y dejó de hacer obras. Él sigue haciendo milagros. Y tengo para mí que uno de los más grandes milagros es el que hace en los seres humanos para convertirlos en santos. Porque vaya que eso es un milagro grandioso, ¿no? Entonces, si estudiamos la vida de los santos, cómo ellos han crecido en su santidad, podemos aprender mucho de nuestro Señor. Y podemos leer vidas de santos de nuestra preferencia, o si no lo tenemos, algunos de los santos más conocidos. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, fundadora de los Carmelitas Descalzos, pero también maestra y doctora de la ley, y maestra de oración en particular. O San Ignacio de Loyola, cuya compañía fue durante mucho tiempo defensora acérrima de la Iglesia y de los dogmas de la Iglesia. En particular de San Ignacio, tratar de hacer los ejercicios. Bueno, tal vez les parezca como que estos santos están como que muy lejanos y pues eso es casi la Edad Media, qué barbaridad, no los voy a entender, no voy a poder participar cerca de ellos. Pero tenemos santos muy cercanos. Algunos de ellos, como San Juan Pablo II, lo conocimos. Tal vez algunos de ellos, ustedes lo vieron personalmente, recibieron su bendición. Bueno, pues la vida de San Juan Pablo II es un ejemplo de santidad y es un ejemplo de la obra del Señor en la vida de los hombres para convertirlos en sus instrumentos y sobre todo para convertirlos en santos. Así que no dejemos de visitar estas personas, a estos otros santos, conocer sus vidas, sobre todo las vidas que sintamos que son más cercanas a las nuestras. A lo mejor nosotros no somos grandes místicos como Santa Teresa, pero podemos estudiar mucho lo que nos ha dicho San Juan Pablo II y que está, entren a la página del Vaticano y ahí están todos sus escritos, sus homilías, las encíclicas, la catequesis de los miércoles, que es tan importante, les recomiendo verla. En fin, y desde luego, aunque no me atrevo ni siquiera a profundizar, sino solo a mencionarla, la devoción a la Santísima Virgen María. Esto está mucho más arriba que cualquier devoción a cualquier santo. Por eso solamente la menciono y si Dios quiere habrá oportunidad de hablar mucho más de la devoción a la Virgen. Por otra parte, hay que decidirse por Jesús, pero eso significa ir en contra del mundo. O sea, no es gratis decidirse por Jesús, tiene un costo y ese costo es estar contra el mundo. Y eso no tiene vuelta de hoja, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En 1 de Juan nos lo dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, más claro ni el agua. Tenemos que decidirnos con Jesús o con el mundo, pero no se puede estar con Jesús. Bien, ¿y qué ocurre si nos decidimos o qué ocurre en esta, digamos, confrontación? Por un lado tenemos el amor a Jesús y ya hemos dicho mucho de él, pero ¿a qué nos conduce? A una vida en Dios, desde aquí, desde nuestra tierra, a vivir en Dios y a la salvación. Pero los que escogen por el mundo, que siempre se va a confrontar con nosotros, a esos, ¿qué les espera? Ellos, decididos por el amor al mundo, tienen una vida alejada de Dios, que busca su felicidad no en la eternidad, sino en este mundo. Pobres de ellos, oremos muchos por ellos, porque su resultado es una vida sin Dios y desgraciadamente la perdición. No quiero entrar más en detalles sobre qué significa eso, pero ustedes lo saben. Significa el infierno. Que aquí está representado en un diagrama de Gustave Doré. Mis amigos, para que nuestro pequeño pero entusiasta grupo de espiritualidad católica siga creciendo. Muchas gracias. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.